Hola, bienvenida a la cuarta clase de biología celular y molecular. Ya estamos haciendo un pequeño repaso de contenidos que tenemos que haber visto octavo, primero medio, por eso que todavía no entramos en materia nueva. Ya el título de hoy día es biomoléculas o moléculas que forman a los seres vivos, qué es lo que son y para qué sirve. Y tal como dice ahí, el objetivo de hoy día es reconocer qué son las biomoléculas o biomoléculas orgánicas o nutrientes, dicho de otra forma, identificar sus características y la función dentro de los organismos. Como vemos ahí tenemos las biomoléculas que forman a los individuos, ¿ya? Tenemos los carbohidratos, ácidos nucleicos, ¿ya? Que son tres específicamente, los lípidos, bueno, en realidad es una molécula de fosfolípido, me da la sensación, y una estructura cuaternaria de la proteína. Ya, ojo que los circulitos representan los elementos, ¿ah? Por si acaso, los elementos químicos. Recuerda que toda molécula orgánica está formada por 4 elementos básicos, que fue el famoso CHON. Dice ahí que son las biomoléculas. eh, Vamos a hacer como una pequeña introducción. Dice, todas las células están formadas por 4 elementos. En realidad, todos los seres vivos y no vivos están formados por varios elementos químicos que lo encontramos en la naturaleza, algunos disueltos y otros formando componentes, moléculas, compuestos, ¿cierto? Y si hacemos memoria, en primero medio se revisaban los ciclos biogeoquímicos. Y ahí veíamos cómo estos elementos circulaban por la naturaleza y eran ingeridos, ya por los seres vivos en términos generales. Por lo tanto, todas las células, estamos hablando de seres vivos, todas las células están formadas por 4 elementos comunes, que es el famoso CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en menor cantidad, ¿cierto? Hay moléculas que se le adicionan elementos de azufre y elementos de fósforo. Los 4 bioelementos más abundantes son, ahí dice ahí, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿cierto? Que representan el 99% de la masa de la mayoría de las células. Eh, Todo lo que en una célula está hecho, el 99% está conformado de estos elementos. Ya no es que el carbono, yo voy a abrir una célula y voy a ver el carbono, voy a ver el hidrógeno, no. Toda, por ejemplo, la membrana plasmática de una célula, ¿cierto? Está formada por fosfolípidos, ¿cierto? Proteínas integrales, proteínas periféricas, colesterol, que van entre medio de las colitas de los fosfolípidos, y el glucocálix, que son azúcares, ¿cierto? Que van a la parte. Y cada una de esas moléculas a su vez está formada por estos elementos. Por lo tanto, eso es lo que quiero que entienda. Ya no es que yo voy a abrir una célula y voy a ver el carbono. Eso no existe en el fondo. El carbono y todos estos elementos forman parte de moléculas que a su vez estas moléculas van a formar organelos, estructuras, compartimientos, espacios. La unión de estos elementos en distinta cantidad forman las famosas biomoléculas, ¿ya? ¿Cierto? Pueden haber la fórmula química de la glucosa, que es un carbohidrato S6H12O6. Por lo tanto, esta molécula está formada por 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, ¿ya? Para que tenga en el fondo conciencia de que hay distintas cantidades. Están formadas por un esqueleto de carbono. Eso significa, recuerda que están las biomoléculas inorgánicas, como el dióxido de carbono, el oxígeno, ¿cierto? Y las moléculas orgánicas tienen una base de carbono, que alrededor de estos elementos de carbono que están unidos se van adicionando los demás elementos, ¿ya? Para que lo recuerde, que creo que lo hemos dicho más de alguna vez. Y estas moléculas están clasificadas en dos grupos, las complejas, que son las proteínas, los lípidos, carbohidratos y los ácidos nucleicos. Ojo, porque las proteínas, los lípidos y los carbohidratos también eh, no se confunden, pero también tienen relación con los nutrientes que vienen en los alimentos, ¿ya? Por lo tanto, hablar de molécula orgánica o de nutriente, en términos estrictos, es casi lo mismo, ¿ya? Y las moléculas sencillas son aminoácidos, es decir, cuando yo descompongo una proteína, por ejemplo, que encuentro en la leche, en el huevo, en la carne, en las legumbres, la descompongo porque es una macromolécula, moléculas formadas por otras moleculitas, ¿ya? Eh, Voy a encontrar los aminoácidos, ¿ya? Que es la base, cualquier pregunta de PSU sale, ¿ya? ¿Cómo se llama la unidad básica? Cuando yo descompongo los lípidos, ¿cierto? En sustancias más simples, ¿cierto? Voy a encontrar que la sumatoria de muchos ácidos grasos me forman los lípidos. Ahora, como yo ingiero lípido, la grasa, pues, grasa, mantequilla, manteca, aceite, aceite de coco, eh, en el mismo chocolate que como generalmente, ¿cierto? Los carbohidratos, eh, cuando yo los descompongo,
¿cierto? O los parto en pequeños trocitos, finalmente voy a quedarme con lo más simple que se llama monosacario, ¿ya? Yo creo que usted recuerda que el monosacario más famoso around the world, ¿cierto? Es la glucosa o azúcar, ¿cierto? Y de los ácidos nucleicos, ¿cierto? Que son tres, que yo no sé si lo recuerda, ya, pero los ácidos nucleicos son tres. La molécula de ADN, la molécula de ARN, que primera vez que la vamos a revisar ahora, y la molécula de ATP, ¿ya? Y si yo la descompongo en nucleótidos, ya que es un conjunto de otras tres moléculas más pequeñitas, ya por lo tanto un conjunto de nucleótidos me va a formar finalmente el ácido nucleico. Y como dice ahí, son los monómeros, sustancias básicas. Recuérdalo porque siempre esto es pregunta de PSU. Aquí yo saqué unas imágenes pensando en que posiblemente también puede salir en la PSU, ¿ah? Porque dice imágenes, ¿qué es lo que vemos? Imágenes de PSU, ¿ya? Acá lo que vemos es un polisacárido, ¿ya? Ahora, ojo, porque dice glúcido, los glúcidos son los azúcares. ¿Cómo sé que es un polisacárido? Porque cada una de las líneas o cada una de las ramitas va a representar un monosacárido. Esto es como, si un monosacárido es una pelotita de, es un, es una pieza, estoy pensando, ¿ah? Algo básico para que usted lo entienda. Un monosacárido es como una pieza de un rompecabezas. Yo termino de armar el rompecabezas, ¿cierto? Voy a tener un polisacárido. O sea, muchas piezas del rompecabezas. Cada pieza del rompecabezas representa un monosacárido. Por lo tanto, el rompecabezas completo me va a generar un polisacárido, ¿ya? Lo que tenemos acá, la letra B, ¿cierto? En azul es como una espiral enrollada, como una serpentina, que es muy linda. Esa es la estructura química, o sea, la estructura que debería tener una proteína, ¿ya? Ahora, yo supongo que es una proteína terciaria. ¿Por qué una proteína terciaria? Porque es una proteína, las proteínas tienen cuatro niveles: primario, secundario, terciario, cuaternario. Y el terciario es una hebra, es como un hilo, ¿cierto? Como un hilo de lana, ¿cierto? Que yo la enrollo sobre sí misma. Y al enrollarla sobre sí misma, a esa hebra me va a formar una proteína terciaria. Ahora, si yo junto una hebra de lana roja, amarilla, otra azul y otra verde, y entre ellas las enrollo sobre sí misma y las mezclo las cuatro, estamos hablando de una proteína cuaternaria, ¿ya? Por eso dice ahí que es solo una cadena, ¿ya? Por eso que tenemos solamente un color azul. En la parte de abajo tenemos la forma de los lípidos, ¿ya? Este es un liposoma, ¿cierto? Esta es una micela, ya que básicamente son lípidos que están juntitos uno al lado del otro, porque recuerda que los lípidos repelen el agua, entonces se cierran y no, es como tratar de romper una gota de aceite. Ese es el ejemplo más claro. Una gota de aceite podría ser una micela, ¿ya? Y en la parte de abajo, el dibujo no se ve, lo voy a subir un poquito, tenemos la estructura de la membrana plasmática, ¿cierto? Las cabecitas de los lípidos en color gris, las colas de los lípidos en color café. Siempre este dibujo sale, ¿ah? En la prueba de PCU, plan común. Ya pregunta qué es lo que estamos observando, pero son básicamente acumulaciones de lípidos, ¿ya? Y acá tenemos la base química de un ácido nucleico, ¿cierto? Y recordar. Ahora, ¿cómo lo recordamos? ¿Cómo identificamos? Básicamente por el NH2, ¿ya? Y los dos anillos que están conformados. Esta es lo mismo, muestra exactamente lo mismo de otra forma, ¿ya? Siempre es importante revisar varios dibujos, ¿ya? Todos apuntan a lo mismo. La letra A es una estructura química de un monosacárido, ¿cierto? Acá teníamos un polisacárido, acá tenemos un monosacárido, y eso, ¿cómo lo sabemos? Porque la forma que tiene en el fondo, ya recordar que los carbonos están en rojo, por lo tanto tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya un monosacárido formado por, hay monosacárido formado por 5 carbonos, por 6 carbonos, el más común es el que tiene 6 carbonos, con lápiz rojo. Después tenemos una proteína cuaternaria, que era lo que les decía yo. Acá tengo una terciaria porque tengo solo una hebra o una tirita de, no sé, serpentina en color azul. Bueno, acá tengo serpentinas de color verde, celeste eh, y amarilla, ¿cierto? Los rojos deben representar las uniones, seguramente que se dan entre esta hebra, por lo tanto hablamos de una proteína cuaternaria, ¿ya? Pero son representaciones gráficas, ¿ya? No es que se vea así una proteína, pero para que tú también aprenda a diferenciar una proteína terciaria de una cuaternaria. De los lípidos, ¿qué dibujo voy a encontrar yo? Esto es un fosfolípido, ya que son los más comunes, ya estas son las moléculas que forman a la membrana plasmática o a la membrana nuclear, ¿cierto? O la membrana de la mitocondria o del cloroplasto, ¿ya? Tenemos las cabecitas que pueden estar en contacto con el agua y tenemos las colitas que no pueden estar en contacto con el agua. Y finalmente tenemos los dos tipos de
Vamos a corregir ahí los dos tipos de ácidos nucleicos. Ya, bueno, son de AN, ácido nucleico, correcto. Tenemos la molécula de ADN que tiene forma de espiral, ¿cierto? Lo rojo, para los que tienen memoria de segundo medio, en rojo, ¿cierto? Por lo espiral siga la forma en el fondo. Esto no es así. Recuerda que son dos hebras que se van enrollando. El rojo representaría las moléculas de azúcar y los elementos de fósforo. Y en colorcito debería recordar que son las bases nitrogenadas, ¿ya? Y la molécula de ARN, que este año la vamos a ver en detalle, porque no la habíamos visto antes, es básicamente una sola hebra. Lo mismo, en rojo, elementos de azúcar, moléculas de azúcar, elementos de fósforo, y en color tenemos una sola base nitrogenada. Por lo tanto, para que usted vea la diferencia de dibujo, donde básicamente hablamos de lo mismo. Vamos a hablar en términos generales de para qué sirven los carbohidratos, ¿ya? Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, cuando yo tengo una sola molécula de azúcar, disacáridos, cuando yo tengo dos moléculas de azúcar, y los polisacáridos, cuando yo tengo en realidad más de 20, 30. Ya este dibujo está súper resumido porque yo solamente veo 1, 2, 3, 4, 5. El oxígeno, lugares donde se unen entre sí, ¿cierto? Oxígeno, lugar donde se unen entre sí. ¿Cuáles son los monosacáridos más conocidos? La glucosa y la fructosa, que son moléculas que aportan energía para ser utilizada en la respiración celular. La respiración celular es un proceso que se da dentro de las mitocondrias, ¿ya? Que me permite obtener moléculas de ATP. Y estas moléculas de ATP ayudan a que se hagan todos los demás procesos en términos generales de un individuo, para que tú puedas caminar, pensar, escribir o simplemente estar escuchando esta explicación que estoy dando. Tú necesitas estas moléculas de ATP. Ahora, uno dice, ¿dónde están estas famosas moléculas de ATP? Dentro de la célula. ¿Y de qué célula? De todas las células del cuerpo, en mayor o menor cantidad. Por lo tanto, tenemos la estructura química, ¿cierto? Con los elementos representados, ¿cierto? En rojo los carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Los carbonos, los hidrógenos, perdón, la estructura con gris corresponderían, ¿ya? Y los elementos que tenemos, recuerden que esto está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Las pequeñitas corresponderían a los hidrógenos, ¿ya? Porque son 12. Tenemos 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, ¿ya? Y por lo tanto acá tenemos la forma, la estructura química también representada, con letras, básicamente, para que uno aprenda a diferenciarlo. Dentro de los disacáridos, lo más conocido es la lactosa, ¿cierto? Que es el azúcar de la leche, ¿ya? Que mucha gente a todo esto es súper intolerante. Dice que incrementa el aprovechamiento de hierro en el calcio dentro del cuerpo, en el fondo, por eso que es necesaria, ¿ya? Pero hay otros mecanismos para lograr eso mismo, el azúcar de la leche, ¿ya? Y la sacarosa, que es un tipo de azúcar que da energía y se transporta dentro de la planta, ya generalmente la sacarosa la encontramos dentro de las plantas, ¿ya? Esa es la estructura de la sacarosa, son dos monómeros o dos monosacáridos unidos entre sí. ¿Que se pueden romper? Sí, se pueden romper, pero la idea es que funcione de esta forma. Y dentro de los polisacáridos conocidos tenemos el glucógeno, que es una molécula de reserva energética que se almacena en el hígado. Cuando yo como, dejo de comer carbohidratos y se me acaban, el cuerpo activa un mecanismo que saca el glucógeno, que es una forma inactiva, ¿cierto?, de la glucosa, la saca desde el hígado, entra en circulación por la sangre y hay un mecanismo que transforma el glucógeno en glucosa. Y por lo tanto yo voy a volver a, no sé, a tener energía, a volver a caminar más rápido, a responder más rápido, a pensar más rápido, ¿ya? Por eso dice que es un precursor de la glucosa, o sea, es como una molécula inactiva que se transforma en glucosa. Tenemos el almidón, que es una reserva energética que tienen las plantas, y tenemos la celulosa, que forma parte también de la pared de las células vegetales, y hay algunos polisacáridos que forman parte, porque están incluso en la guía, de la caparazón de los insectos, ¿ya? Este dibujo está totalmente resumido, en general son más de 15 monosacáridos, acá solamente estamos observando 5.